Historia de bien servida. Cartago y Roma. El acto de presencia de los romanos en España con ocasión de la Segunda Guerra Púnica es fundamental, pues marca un cambio de orientación en la cultura de nuestros pueblos. Es agosto del 218 a.C., cuando Gneo Cornelio Escipión desembarca con su ejército en Ampurias. Entonces nuestro país era un campo erizado, de poblados fortificados, como el nuestro de la Vega de Turruchel, y cuyos moradores se habían acostumbrado a la guerra a causa de los cartagineses. De esta forma habían empezado a comprender lo que era una organización de pueblos con una comunidad superior y la fuerza que ello daba. Ya desde antiguo, los mercenarios íberos eran famosos por su valentía y su sobriedad en todo el Oriente. Si a esto añadimos los conocimientos que recientemente estaban adquiriendo, nos encontramos al fin con el pueblo que la historia nos ha presentado como invencible y tenaz. Gneo fue avanzando, y unas veces por grado y otras por fuerza, los romanos se fueron introduciendo hacia el sur. Entretanto, Aníbal ya estaba en Italia, y en el 217 a.C. vencía a los romanos muy cerca de la misma Roma. Durante este tiempo, Gneo no hizo gran cosa en España, quizá a la espera de su hermano Publio Cornelio Escipión, y en el 215 a.C. se comienza un avance hacia Sagunto. Desde Sagunto se dirigen los romanos en una atrevidísima maniobra hacia la cuenca del Betis, aprovechando la ausencia de Asdrúbal. Algunas ciudades se unen a los romanos, entre ellas Cástulo. Su paso debió de ser por la vía Augusta, o también llamada el Camino de Aníbal, pasando por Chinchilla, Balazote, Tiriez, Lezuza, el Ballestero, Alcaraz, para seguir por Vereda de Serranos, que debía de pasar por las cercanías de Turruchel, para finalmente llegar a Cástulo. La zona que a nosotros nos interesa es conocida en todos los documentos como Saltus Castolunensis. Creemos que su paso fue el reseñado, ya que fueron bordeando las sierras de Alcaraz y así pasaron por el valle del río Guadalmena, no siendo nuestro término ajeno a esta incursión. Muy al contrario, debió de servir su fortaleza de refugio a las tropas, pues hay vestigios de cerámica que parecen indicarlo. Además, es muy probable que estuvieran todo el invierno, del 213 al 212 a.C., en nuestras tierras, pues el marqués de Lozoya, en su Historia de España, dice que en las poblaciones ibéricas había un movimiento de hostilidad contra Cartago, y no fue difícil al pequeño ejército romano llegar a Castrum Album, quizá Alicante, y penetrar en la rica zona minera de Cástulo, en las montañas donde tiene su origen el río Guadalquivir. Allí pasó el ejército romano el invierno del 213 al 212 a.C. Las montañas donde tiene su origen el río Guadalquivir son indudablemente nuestras montañas más próximas, y siendo Turruchel un paso abierto desde las llanuras de Albacete hacia Cástulo. Este era paso obligado,
y sus fortalezas, por pequeñas que fueran, hubieron de ser controladas y utilizadas de forma que la presencia de Roma en nuestra tierra es de la más temprana en el interior. En la primavera del 212, Asdrúbal regresa de África, reforzado con la adhesión de otros generales. Atacó entonces al ejército de los escipiones, que se habían dividido en dos partes, lo cual fue aprovechado por el cartaginés, que venció a Publio en Cástulo, siendo el mismo Publio muerto a manos de los generales de Asdrúbal. Neo también fue vencido y, huyendo con un pelotón de soldados, se refugió en un lugar desconocido, fortificado y no muy lejano. Numerosos pueblos han pretendido ser la tumba de Neo, desde Lorca hasta las peñas de San Pedro, pero no es posible que desde la zona minera en que se encontraba Neo, vencido y perseguido por un numeroso ejército, pudiera recorrer cientos de kilómetros. Nosotros pensamos que solo le daría tiempo a volver sobre sus pasos por un terreno conocido por el que había penetrado anteriormente, y esto durante una o al máximo 2 jornadas, y con un ejército deseoso de venganza, pisándole los talones, y además con un claro propósito de refugiarse en una fortaleza conocida, que fuera relativamente segura y diera rápido acceso a las sierras, lugar en el que probablemente ya había pernoctado 2 años antes. En nuestro valle y su fortaleza reúnen todas las características. Para ello, pues estaba cerca del camino y además solo era necesaria 1 hora para internarse en la sierra de Alcaraz. Fácil de atravesar para un pelotón de hombres, pero muy entretenida para todo un ejército. Por otra parte, era un lugar ideal para, si Roma enviara socorros, unirse a ellos dada la proximidad a uno de los escasos caminos de aquella época. Según esto, es más probable que Neo muriera en una torre como la de Turruchel que en cualquier otro lugar más próximo a Cástulo o más lejano que Alcaraz. ¿Y por qué no pudo ser en esta y no en otra? En abono de esta teoría está la gran cantidad de cerámica ibérica con rastros de incendio, piedras quemadas, y a pesar de que hubo un incendio posterior, este al que nos referimos puede verificarse en la parte este de la torre, que conservó su carácter eminentemente ibérico, y en la que se pueden apreciar restos de fuego y cenizas junto a algún trozo de bronce y de plomo totalmente fundidos por el calor. Después de estas derrotas, los romanos se replegaron hacia el Ebro. Poco después de estos hechos, viene a España el hijo del general muerto, y de igual nombre que su padre, Publio Cornelio Escipión, al que se le conocería después por Escipión el africano, o simplemente Escipión. Llega este joven general a Ampurias en el 210 a.C., con unos 15.000 hombres de ejército, a los que se unirían los que ya estaban en España, y gran cantidad de mercenarios ibéricos, totalizando unos 35.000 bajo el mando de Escipión. En la primavera del 209, y en solo 7 días, llegaron estos hombres desde el Ebro
hasta Cartagonova, que fue conquistada con ayuda de la flota en un abrir y cerrar de ojos, y logrando además la amistad de los más importantes reyes íberos. Un año después, al llegar la primavera, este hombre vuelve sobre los caminos que había andado su padre y se introduce con sus hombres por el valle del Guadalquivir en busca otra vez de los cartagineses. Y el choque no tarda en producirse de nuevo en nuestras tierras, pues el escenario son los pocos caminos entre la sierra de Andalucía y la meseta, siendo nuestro valle uno de ellos. Sin embargo, el choque más importante y cuyas noticias aterrorizarían sin duda a nuestros antepasados se produjo cerca de Bailén, obligando a Asdrúbal a retirarse, con lo que de nuevo nuestro pueblo se ve sometido al poder romano. Es muy probable que fuese entonces cuando, con el fin de estar a salvo de tanto cambio de poderes, las gentes del valle se replegaran hacia las montañas desde las márgenes del río que cultivaban. Al actual emplazamiento del pueblo, lo que permitía a sus habitantes perderse entre los riscos en cuestión de pocos minutos, salvándose de esta forma de los saqueos y matanzas que se podían prever. Quizá no abandonaran la fortaleza, sino que dejarían en ella una pequeña guarnición y quizá otra en el incipiente poblado de San Blas, con sus cabalgaduras que servirían para dar aviso a los núcleos de población interior. Además, desde el actual emplazamiento del pueblo podía dominarse con la vista el paso de Levante a Andalucía y adivinar el movimiento de los ejércitos. El año 207, el ejército cartaginés vuelve a ser vencido en Alcalá del Río, con lo que se consolida el dominio romano en esta vía de comunicación. En el 206 a.C., gran cantidad de ciudades y lugares ibéricos, entre ellos el nuestro, se une a Roma en busca de una paz que hacía años que se veía perturbada. Es a partir de este año cuando se inicia una etapa de luchas por el dominio, de casi 2 siglos de duración. La primera de ellas es la que protagonizan en Indíbil y Mandonio, los 2 famosos caudillos íberos. La causa fue el descontento por las exigencias de dinero para financiar la continua guerra. Y estas exigencias se debe al fuerte estímulo en la difusión de la moneda ibero-romana para facilitar la recaudación y tributos a cambio de su protección. Al ser un punto de importancia en el paso de Levante a la Alta Andalucía, el dinero fluye en el poblado con generosidad y se ha encontrado alguna que otra pieza a partir de esta época, todas ellas de Cástulo, que eran el punto del que arradiaban las influencias culturales y al que confluían los intereses romanos. Aquí acaba este capítulo de Cartago y Roma. En el siguiente hablaremos de la República Romana.